Cuentan los que lo vieron que en un país no muy lejano los más pequeños están hechizados. ¿De qué se trata? Pues mirad, todavía hay muchos niños que no pueden ser niños, no pueden jugar con amigos, no van a la escuela, no pueden ir al médico cuando están malitos. ¿Eso es de verdad? Sí, cuentan que son obligados a trabajar, carecer de un hogar, no reciben una alimentación adecuada, tampoco pueden expresar su opinión. ¿Cómo podemos romper el dicho? Vamos a ponernos en marcha. Esto pasa en FESIE Valencia. El 20 de noviembre se celebra desde 1959 el Día Universal del Niño. Un día para fomentar la fraternidad entre los niños y niñas del mundo y promover su bienestar con actividades sociales y culturales, sobre todo para mostrar al mundo y a los principales líderes políticos que hay muchos niños y niñas que todavía no gozan de derechos y viven en situaciones devastadoras. Desde FESIE hemos querido conocer las realidades educativas de algunas escuelas infantiles con motivo del Día Universal de la Infancia. Su trabajo, inspirado en una vocación y una dedicación encomiables, se fundamenta principalmente en enseñar y educar a niños y niñas en esta primera etapa de 0 a 3 años. La emoción y valores que las profesionales de este sector demuestran cada día en las escuelas infantiles, a buen seguro contribuirán al futuro desarrollo de las niñas y los niños. Bienvenidos al Centro Infantil Casa Cuna Santa Isabel. Hierbas, ¿verdad? Que quitar las hierbas. Muy bien. ¿Y sabes qué pasa? Que como vamos haciendo... Hola, soy Encarna del Fresno García, soy profesora, soy maestra de educación infantil y soy la coordinadora pedagógica del Centro Infantil Casa Cuna Santa Isabel. Hola, yo soy Eli, soy maestra de educación infantil en el Centro Infantil Casa Cuna Santa Isabel. Hola, yo soy Vivi, soy la directora del Centro Infantil Casa Cuna Santa Isabel. Somos un centro infantil que estamos acogidos a un centro de acogida de mujer. Entonces, de ahí nosotros tenemos mujeres en el centro de acogida, tanto de violencia de género como mujeres de exclusión social con sus hijos. Esto se remonta a 1935 aquí en Valencia, con lo cual somos una escuela infantil muy histórica, tenemos 50 años. Y bueno, Casa Cuna Santa Isabel por eso, porque es un centro donde se le da acogida a las mamás y a esos bebés. En un centro infantil se hacen mil actividades, pero no solamente actividades para que los niños aprendan, no se trata de que los niños aprendan, se trata de que los niños interactúen entre ellos y sepan cuando salgan fuera lo que es una sociedad, o sea, están con otros niños, no son los únicos de su casa, aprenden a compartir. Con una idea de abrir al mundo que tiene delante el niño y que es en los primeros años de vida cuando son esas esponjitas que decimos muchas veces, cuando y que más absorben. Una maravilla cómo amplía su mundo, cómo empiezan a relacionarse con los otros niños, cómo las rutinas, la higiene, cómo se les hace más autónomos cada vez. Y cómo se divierten en la escuela infantil, es que es importantísimo. Es que todo se aprende, aquí se aprenden muchísimas cosas, pero se aprende jugando, se aprende disfrutando. Pues entonces es muy divertido porque tú no les estás enseñando a los niños las cosas se hacen así, 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 o conocimientos de conocimientos. Se trata de que los niños aprendan, pero jugando, divirtiéndose, no se dan cuenta de que están aprendiendo. Estamos formando, estamos creando personitas, desarrollando su intelecto, estamos formando esos cerebritos y la verdad es que los profesionales
profesionales, se están formando mucho, es gente que está al día en todos los cursos, es gente que tiene muchas ganas de trabajar. Hoy en el Día Internacional de la Infancia me gustaría decirle a todas mis compañeras que mucho ánimo, que estamos haciendo un trabajo muy bonito, que muchas veces parece que remamos a contracorriente, pero que no perdamos de vista la importancia que tiene criar desde la infancia, educar. Yo creo que estamos haciendo una labor muy importante, que debemos de seguir con esta labor, unirnos todas y alguna vez se reconocerá lo que estamos haciendo, alguna vez se nos reconocerá. Y quiero deciros que lo vamos a conseguir, que vamos a luchar todos juntos y que, por supuesto, cuando la cosa merece la pena este sufrimiento, que lo llevamos el sufrimiento. Adiós, chicas. Bienvenidos al Centro de Educación Infantil Xicotés Camp Olivar. Soy Ana de Festorán, soy educadora infantil y maestra y trabajo en la Escuela Infantil Xicotés en Camp Olivar. Siempre tenemos nuestra programación que está basada en las diferentes características de los niños por edades y luego cada año tenemos una formación en diferentes campos, desde el psicomotor, la estimulación de bebés, la estimulación sensorial, la estimulación y educación musical, que también es bastante importante. Hoy en día muchas familias siguen creyendo que trabajamos como las guarderías y mucho menos, porque llevamos mucho trabajo detrás, que no es simplemente cambiar el pañal, darles de comer, que eso también se hace, eso también es parte de nuestro día a día, pero hay mucho más y eso todavía hoy en día no se ve, no se valora. Me he confundido. En el cole. Estamos todos en el cole. Y José, ¿verdad? Nicolás, ¿no ha venido José? Está malito. Entonces demandaría ese reconocimiento que no se nos tiene a las educadoras y sí a los maestros. I have something in my box. Do you want to see it? Yes? Soy Inma, maestra de educación infantil en la Escuela Infantil Xicotés de Camp Olivar. Y yo soy Andrea, la teacher de Xicotés de Camp Olivar. Y queríamos un poco apoyar al resto de compañeras que se dedican a esto, porque entendemos realmente lo que supone en cuanto a trabajo, en cuanto a responsabilidad sobre todo, y educación, porque no guardamos, sino que educamos y enseñamos. Y yo, pues por mi parte, pues un poco reflejar el que me gustaría que la sociedad se nos viese más que una guardería, porque eso quedó atrás y hoy en día somos escuelas infantiles que trabajamos diariamente, y felicitar el Día de la Infancia. El día a día. Y mucho ánimo a todas las compañeras. Hola, soy Piedad Fernández Chillerón y soy la directora de Xicotés Camp Olivar. Lo que demando como dirección es que, sobre todo, el que nos puedan también valorar, y sobre todo el que a los centros nos ayuden también de la manera posible, del que tengamos más beneficios, no solo lo que son las ayudas como tal, que para los padres es muy bueno, pero que también nos tengan en cuenta que luego también los importes llegan con mucho retraso, las escuelas tenemos que hacer pues mucho esfuerzo. Aquí les damos mucho amor, sobre todo, y lo que buscamos ellos que crezcan felices y que en este día tan especial, que no solo porque sea este día, sino todos los días, tiene que ser el Día del Niño, y que disfruten al máximo. Gracias. Bienvenidos al Pati. ¿Cómo hacemos el Pati, chicos? ¡Al Pati!
Soy Beatriz Ribes Navarro, soy la directora de la Escuela Infantil del Pati, soy maestra de educación infantil. La Escuela Infantil del Pati va a hacer ahora 4 años que está en pie, creciendo con todas sus compañeras, que tengo un equipazo brutal, son todas vocacionales. Y bueno, nacimos con la pandemia, eso es algo bastante duro, donde tuvimos que convivir con mucho miedo y con mucha incertidumbre a lo que iba a pasar con nosotros. ¿Dónde está? ¡Hala! ¿Y ahora estás poniendo la tierra? De venir a la escuela infantil en edades tempranas es sobre todo porque de esta manera pues vemos que la necesidad que tienen los nenes del movimiento libre, movimiento un poco acompañado y guiado, y sobre todo lo más importante es que, aunque no todo el mundo es consciente, es muy importante que el suelo en los primeros meses de los nenes, ¿no? Soy María Marín y soy maestra en la Escuela Infantil del Patio. Bueno, pues aquí le damos muchísima importancia a la familia porque consideramos que la familia dentro de la escuela tiene un papel primordial. Entonces, sobre todo, lo que hacemos son, comenzamos con la llegada de las familias, les damos la bienvenida a cada niño de manera individual, nos paramos un poquito con cada familia, pues preguntamos cómo ha dormido, cómo ha desayunado, cómo ha estado el nene en esas horas previas a llegar a la escuela. Tocar la arena mojada a nivel táctil y sensorial para ellos tiene una implicación real que cuando, y te voy a hablar de edades pues que vayan a primaria y lean un texto, un comentario de texto, sepan lo que implica la frase cuando toqué la arena mojada en aquel jardín. Yo he vivido esa experiencia, la tengo arraigada a mí y voy a poder trabajar con ella porque la he vivenciado. Entonces, las vivencias que se tienen en las primeras edades son súper importantes. Por eso es importante dar cabida y dar visión a lo que hacemos en las escuelas, a la formación, al acompañamiento de las familias, formar a las familias. O sea, esto es algo progresivo por el bien del menor. Chicos, ¿estás bien? Me gustaría mandar un mensaje a todas las compañeras que se dedican al mundo de la educación infantil y que tienen centros educativos maravillosos, en animaros a que nos conozcamos las unas a las otras por el bien de lo que tenemos. Creo que es muy importante reconocer nuestra labor. Nadie es mejor que nadie y todas podemos aportarnos habilidades, recursos, estrategias que no siempre tenemos. Entonces, yo creo que si nos comunicáramos de una mejor manera posible de, pues yo qué sé, incluso recomendarnos las unas a las otras, tendríamos más fuerza y más voz para poder recalcar en el sistema la importancia que tenemos como centros educativos, no asistenciales, sino con una labor educativa real y de acompañamiento. Hola, bienvenidos a Redolins. Soy María José, soy educadora infantil de un aula de niños de 2-3 añitos y trabajo en Escuela Infantil Redolins y llevo aquí ya 34 años de mi vida como experiencia. Nosotras llevamos toda la vida, desde que yo empecé aquí ya hace 34 años, descartando esa idea. Yo ya vine con ese concepto, aquí en esta escuela desde el primer día se ha trabajado con ese concepto, con esa idea de que nunca ha sido asistencial, siempre ha sido pues un lugar donde realmente, o sea, aparte de lo que he comentado, de atender a los niños, de darles el máximo cariño, de comprenderlos, escucharlos, pues sí que hay muchos momentos de asistencia porque son pequeñitos, están aprendiendo pues a todo, a hablar, a caminar,
orinar, los pequeñines a controlar esfínteres, y sí que además de todos los aprendizajes tan importantes para su desarrollo y toda la libertad que se les da para adquirir sus aprendizajes, hay momentos asistenciales, pero para nada es solamente asistencial, pero sí que tenemos que estirar mucho el tiempo para poder abarcar con todo, con los momentos asistenciales y con los momentos de disfrute, y de que ellos vayan adquiriendo habilidades, capacidades, destrezas que les van a servir luego pues para ir a hacerse personitas, a hacerse adultos y poder ir a un cole de mayores en un futuro. Hola, ya ver el tuyo, vamos a poner el macarrón aquí. Hola, soy Cristina Navío Parra y soy la directora de la Escuela Infantil Redolins de Valencia. Nosotros, como escuela infantil, siempre a una familia que nos elige para ser su primer cole, siempre les transmitimos que se sientan en casa, ¿no? Somos conscientes de que nos están dejando lo mejor que tenemos cada uno de nosotros, que son nuestros hijos, y que confíen en nosotros para compartir una etapa como es la educación infantil. Para nosotras es un privilegio. Entonces, bueno, pues los nenes siempre decimos que tienen que estar rodeados de amor y de cariño, es lo que les transmitimos en nuestra escuela, y luego, bueno, pues todo lo que son los aprendizajes a través de nuestro proyecto educativo que llevamos a cabo y a través de todos pues las actividades y de todo lo que hacemos durante todo el día con ellos. Sí, para nosotros es súper importante construir unas bases de alimentación sanas y equilibradas. Nuestro proyecto de alimentación saludable llevamos unos años trabajándolo, donde lo basamos en una alimentación basada en frutas, verduras, carne y pescado, pero la fruta y la verdura como el elemento principal del menú. Almorzamos todos los días fruta en el cole, la pone el cole, no la trae la familia, porque así también nos sirve un poco que nosotras sabemos realmente lo que comemos, sino a veces distorsionamos un poco cuando nos lo traen ellos, que podrían traerte zumos y tal, y eso deja de ser una alimentación sana por todo el tema de azúcares. No damos azúcares, no damos nada de producto procesado. El menú, pues hay cocina propia aquí en el cole, que se elabora todo aquí, con unos menús pues bueno, elaborados por un equipo de nutricionistas, donde bueno, pues la verdura, la carne o el pescado son los alimentos principales que comemos en nuestra alimentación. Quizá las propuestas que le podríamos transmitir a la administración de la etapa de educación infantil es que realmente pusieran en valor lo que es nuestra etapa como profesionales del sector 03. Es una etapa muy importante en la vida de un niño, y a lo mejor que valoraran un poquito más lo que son las profesionales que nos dedicamos a este sector. Somos un sector un poco olvidado por la administración, somos un sector donde nuestras tablas salariales son muy bajas, donde tendríamos que valorar más lo que son las profesionales, que no nos olvidemos que nos formamos también para trabajar en esto, o sea, que no somos personas que pasamos por la calle y ya está, sino que hemos tenido una formación donde nos hemos especializado en la etapa del 03, donde es muy vocacional, donde está la mayoría somos mujeres, la mayoría es que formamos este sector, y donde creo que necesitamos un poquito más de reconocimiento. Y a mis compañeras de otros coles pues les diría que somos unas tías súper valientes, porque conforme está la vida, ¿no?, de complicada, aquí estamos a pie de cañón, siguiendo todos los días con una pasión impresionante, levantando las persianas de los centros, y donde les diría que nos tenemos que unir, que somos un sector súper importante, que nos lo tenemos que empezar a creer, y que nada, que felicidades. Este reportaje va dedicado a todas las profesionales del sector y a su maravillosa labor. FESIE Valencia apoya y trabaja por mejorar sus condiciones laborales. Gracias por confiar en FESIE. Esto pasa en FESIE Valencia.